Bueno, pues vamos a comenzar, Viridiana. ¿Cómo estás? Me contaste que bien. Vamos a comenzar con nuestra última sesión ya del módulo 5. ¿Cómo te sentiste en este módulo? Bien, bueno, ya le había comentado la sesión pasada que se me dificulta buscar las fuentes de información confiable y la lectura es lo que no, como que no, se me complica todavía. Bueno, pero poco a poco, ¿verdad? Sí, Sí, recuerdo mucho que me lo comentaste, pero vas a ver, poco a poco vas a ir dominando esto. ¿Cuánto tiempo, cuánto más te falta para cerrar? ya estoy en el proyecto integrador. Ok, muy bien. Pues ya estás del otro lado. Ah, bueno, Casi. pues vamos a comenzar. Bueno, pues bien, vamos a nuestro orden del día, es la bienvenida. Vamos a trabajar con nuestro foro aprendiendo. Después vamos a dar un espacio para las dudas. Vamos a ver sobre el proyecto integrador, que es, que sabemos que es como lo que suele ser lo primero, pero debido a lo que les comentaba, ¿no? Que veo que el foro integrador es como algo que, hola Vanessa, ¿cómo estás? Es algo que se debe de tener como más en cuenta porque se tiene que trabajar a partir del lunes, pues bueno, por eso lo platicamos la vez pasada, y bueno, por eso. Y después vamos a seguir, y ahora sí, de hablar del proyecto integrador, vamos a hablar un poquitito sobre los argumentos, y posteriormente vamos a tener un espacio de dudas, y luego el cierre. ¿Ah? Vamos. Pues ya, última semana. ¿Van a tener periodo de vacaciones? ¿Ya lo vieron con su tutora, verdad? Muy bien, pues espero que lo disfruten mucho este periodo, que lo disfrutemos todos mucho, ¿va? Y como siempre, lo que hemos platicado sobre el foro aprendiendo en esta ocasión nos sirve para poder esclarecer dudas, para poder compartir puntos de vista. Sé que ustedes dos ya participaron, ya vi sus participaciones, les agradezco mucho que lo hayan hecho y que se trabaje a partir de la honestidad, ¿no? Como lo que tú pusiste, Viridiana, justamente esto que hemos estado hablando, y está muy bien decirlo porque así las personas se pueden sentir identificados, ¿no? Con nosotros. Oye, yo también, a mí se me dificultaba el trabajar en las lecturas, entonces otra persona dice, ah, no soy la única, y nos sentimos acompañados, ¿no? Incluso puede ser que alguien en algún momento nos proporcione alguna estrategia, nos diga, oye, yo le hice de esta manera, yo me pongo a leer de esto, de esta otra, y si tú te diste cuenta, por el caso de Viridiana, ¿no? Es que alguien más, no sé si lo pudiste ver, que dijo, oye, yo también, no sé si pudiste verlo. Entonces, ahí está. De eso se trata, de generar una comunidad, de generar como un vínculo pese a que estamos en cuestiones asincrónicas. Como siempre, recordarles que todavía podemos seguir participando, que lo tenemos que hacer de una forma respetuosa, siguiendo nuestras reglas de etiqueta, respondiendo nuestras preguntas, a nuestros cuestionamientos, que siempre debemos de redactar adecuadamente lo que ponemos e invitar al grupo. Esta vez el foro aprendiendo fue medio solitario, no medio, muy solitario estuvo, pero les agradezco a todos los que pudieron participar. Aquí me detengo en este espacio para preguntarles si tienen alguna duda del foro aprendiendo o del proyecto o del foro integrador. Ninguna. ¿Ya tienen todas sus participaciones en foro? Ya, Vanessa dice que, ¿sí? A ver si, Leo dice, a ver, ¿cómo, sí o no? ¿Cuántas les faltan? Cuéntenme. Dos, muy bien. Una, muy bien. Oigan, ¿y no aprovecharon? Fíjense que hoy no han aprovechado para contestarse entre ustedes dos. Ah, pueden aprovechar, ¿eh? Porque creo que tenían como la misma idea, ¿no? Del avance científico. Si no mal, no recuerdo. Bueno, pues para que aprovechen así de allá, aprovechando que ya conozco a Vanessa o aprovechando que ya conozco a Viridiana y le tengo la confianza, le voy a comentar. Pero bueno, ¿podemos continuar entonces? Bueno, entonces, como ustedes ya lo saben, tenemos nuestra actividad, bueno, sí, nuestra
bueno, no es proyecto, nuestro proyecto integrador. En el proyecto integrador, que se llama Mis argumentos finales, pues nos está pidiendo un documento en procesador de texto en el cual elaboremos un ensayo. Y la verdad es que hemos hablado mucho de ensayos, pero de pronto si nos cuestionamos, bueno, ¿cómo es que debo de redactar un ensayo? ¿Será acaso que un ensayo es algo complejo? Vamos a ver un ejemplo aquí de algo que da un ejemplo muy sencillito. Quiero aclarar que es un ejemplo muy sencillito. Entonces, igual y más adelante, es que estoy volteé aquí a ver a alguien. Vino un perrito aquí a saludar, ¿verdad? No se alcanza a ver. Vamos a ver el video para que nos quede claro más sobre lo que es el ensayo. Recuerden que si no se alcanza a ver, cuéntenme. Hola, ¿cómo están mis queridos educandos? En esta ocasión les traigo un nuevo tutorial en donde les voy a explicar cómo elaborar un ensayo paso a paso. Comenzamos. El ensayo se puede considerar un género literario que se caracteriza porque nos permite desarrollar un tema libremente y asumir una postura personal sobre el mismo, con argumentos sólidos a partir de una base teórica y empírica de dicho tópico. En términos generales, un ensayo tiene la siguiente estructura. Veamos. En primer lugar tenemos la portada. En segundo lugar tenemos la introducción. En tercer lugar tenemos el desarrollo propiamente del trabajo de investigación. En cuarto lugar tenemos las conclusiones. Y finalmente, como quinto, la bibliografía. En el caso de la introducción lo que tenemos que hacer es hacer una presentación de nuestro trabajo. Es decir, señalar cómo está estructurado el trabajo, qué elementos son los que van a encontrar. Yo aquí lo que les puse es, vean en estos pequeños párrafos cómo deben estructurar este apartado que es la introducción. Debemos hacer un párrafo donde señalemos aspectos generales del tema, otro párrafo donde señalemos la pregunta de investigación y los objetivos precisamente del ensayo, y finalmente otro párrafo donde estructuremos o señalar cómo tenemos estructurado nuestro trabajo, es decir, las partes que se componen. Esto es a grosso modo lo que sería la introducción del trabajo de investigación. Veamos cómo ya quedaría dentro del ensayo. Considerando los puntos que les acabo de mencionar, aquí hacemos un primer párrafo, como lo habíamos señalado, de lo que es una presentación o aspectos generales del tema. En este caso vamos a hablar del tema de lo que es el marketing y bueno, el éxito empresarial a partir del marketing. Entonces hacemos una pequeña introducción o un pequeño párrafo de aspectos generales sobre el tema. Después, ¿se acuerdan que habíamos mencionado que el segundo párrafo tenía que ser lo que era el planteamiento del problema? Que aquí vemos que cómo deben aplicar la estrategia de marketing las empresas para lograr el éxito empresarial. Y aquí vemos que está el objetivo precisamente del ensayo. Esto en un solo párrafo. Y finalmente, en el tercer párrafo, cómo está estructurado el trabajo en sí. Aquí lo pusimos. Entonces, muchas veces en las que nosotros decimos, bueno, ¿qué voy a poner en la introducción? ¿Qué digo? Aquí nos está dando un muy buen ejemplo. Primero, son los aspectos generales de lo que nosotros queremos hablar. Esto es algo muy importante. Y después, posteriormente, vamos a hacer, podemos plantear la problemática o incluso la hipótesis en nuestra introducción. Después, un recurso que se utiliza es para poder demostrar este problema, para poder demostrar lo que se comparte en este ensayo, lo que se va a realizar en este documento es, y lo puedes describir. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿No? ¿Ninguna? Muy bien, continúo. Para llevar a cabo el objetivo, el estudio se ha estructurado en dos apartados. En el primero se hacen precisiones teóricas y conceptuales del tema de investigación y en el segundo, en este caso, se hacen las conclusiones. Y así quedaría armado lo que es la introducción. Una vez que hemos terminado la introducción, lo que vamos a hacer es ir al desarrollo del trabajo. El desarrollo no le vayan a poner el tema como desarrollo, sino son todos los apartados que ustedes van a ver precisamente del tema de investigación. Como yo estoy hablando aquí en la introducción de lo que es el marketing,
y bueno, cómo lograr el éxito empresarial a partir precisamente del marketing, lo que vamos a hacer es dividirlo en sus apartados. Para eso pueden hacer ustedes previamente un índice para ver cuáles son los puntos que ustedes van a desarrollar en el trabajo. Yo aquí lo que puse es, por ejemplo, el número 1, marketing, 1.1, definición de objetivos, la función del marketing, siempre hay que empezar de lo general a lo particular. El segundo, lo que es el plan de marketing. 2.1, la definición, siempre hay que definir los conceptos que estemos trabajando, cómo se elabora un plan de marketing. Después la mezcla de mercadotecnia, que es como una parte esencial del tema, la definición y los elementos que lo componen. Y finalmente, bueno, ya concluimos precisamente con la conclusión, que ahorita vamos a ver que es otro de los apartados. Bueno, aquí me detengo nada más por una cosita. Ya ven que comenta que pongamos temas así como 1.1 y 1. Tal. Yo creo que en el ensayo que nosotros vamos a presentar no es necesario. Si nosotros sabemos desarrollar muy bien el desarrollo, no es necesario que digamos, y a partir de ahora empieza el desarrollo. No. Entonces, como nos damos cuenta, la primera sugerencia que hace es que definamos o expliquemos, bueno, de qué tema vamos a hablar. No sé si ustedes ya escogieron su tema. Ok, ya a ver, Viridiana, cuéntanos tu tema. Yo escogí la contaminación. Ah, qué buen tema. Vaya que sí. ¿Y Vanessa? Yo sigo con lo del feminicidio. Ah, Bueno, sigo porque como he estado viendo documentales de eso y noticias de eso, entonces por eso. Pues está bien, ¿no? Ahora sí que especializarse, pues son muy buenos temas. Entonces, por ejemplo, en el caso de Viridiana, te invito a que sí definas, pero no te vayas así súper excesiva en todo lo que es la contaminación, porque luego ya ves que es de cierta cantidad, ¿no? Que nos dice, bueno, este tipo de cuartillas. Entonces, sí puedes hablarlo, sí puedes comentar, bueno, hay diferentes tipos de contaminación y ese tipo, pero no apliques la de todo lo que se dice de contaminación, es decir, concretar. ¿Qué tipo de información o definiciones te invito a que utilices? Las que te beneficien para demostrar el enfoque de lo que tú quieres decir, ¿va? Y en el caso de los feminicidios, bueno, sí, sería importante una buena definición de feminicidios dicha por alguna institución, ¿no? Eso es algo muy importante. No olviden, recuerden que si hay que citar bien, hay que poner referencias. Por ejemplo, ahí, en ese espacio que tenemos aquí, vemos una cita. Si se dan cuenta, viene aquí, desempeño que se percibe en un producto cuando la entrega de valor en relación con las expectativas del comprador. Paréntesis, Kotler y Armstrong, 2003, página fulanita. Se cierra. Hasta abajo, ya que se acabó el ensayo, iría la referencia bibliográfica. ¿Ah? Bueno, y después ya desarrollas tus argumentos. Ahorita vamos a ver la plantilla para que todo nos quede más claro. Desarrollas tus argumentos, pues empezar. Desarrollo un argumento, lo explico, lo desarrollo, lo comento, lo comparto, hago una comparativa, totalmente, ¿no? Lo desarrollas, argumento 1, argumento 2, argumento 3, o los argumentos que tú tengas, y ahora sí viene la conclusión. En la conclusión, bueno, vamos a terminar de ver el video. En el caso del desarrollo del trabajo, es importante que nosotros, cuando estemos realizando nuestro trabajo de investigación, o en este caso el ensayo, que es una opinión personal, siempre hay que tener basado o tener un fundamento sobre algunos autores que vayamos a desarrollar. Siempre hay que poner autores o referentes para que de alguna manera sustenten nuestra opinión. Siempre es importante, como les menciono, poner los autores, citarlos, dependiendo si es una cita textual o una cita parafraseada. Con respecto a esto, hay que utilizar normalmente las normas APA. Yo aquí en la descripción de este video les voy a dejar cómo hacer las citas dentro del texto, y ya he trabajado ese tema en otros videos y ustedes pueden guiarse para ver cómo las pueden desarrollar dentro del trabajo de una forma muy fácil y una forma muy sencilla. Siempre es importante que después de citar nosotros emitamos nuestra opinión. ¿Por qué? Porque si nosotros no emitimos nuestra opinión y solo ponemos y pegamos las citas, pues precisamente nada más estaremos haciendo un vaciado de las citas. Siempre es importante que después de una cita nosotros pongamos precisamente nuestra opinión, nuestro pensamiento, ¿sale? Entonces es importante dividir el desarrollo en temas y subtemas.
Una vez que nosotros tengamos esto, pues ya estamos con capacidad para desarrollar nuestras conclusiones. Las conclusiones finalmente pueden ser muy cortas, de hecho en un ensayo, el ensayo normalmente son de 4 a 7 hojas, depende mucho de cuántas hojas o cuántas cuartillas, como le llaman a veces, pues nos pida la institución. Puede ser que en ocasiones sea nada más 3, puede ser que en ocasiones el maestro nos pida 10, pero normalmente los números van entre las 5 y las 7, y ya incluyendo la bibliografía. ¿Ok? En el caso de la conclusión, para ya finalizar este apartado, pues nada más pueden hacerlo de un párrafo o de 2 párrafos, no es necesario que se extiendan. Lo importante en este caso es que ustedes puedan contestar a la pregunta que se ha planteado al inicio del ensayo y ver si llevaron a cabo los objetivos de investigación. Sí, entonces aquí lo que estamos diciendo es que tras el planteamiento, ¿no?, de la pregunta reside una idea fundamental. La función del marketing o de marketing no persigue la venta de lo que fabrica la empresa, sino al contrario, la fabricación de lo que sea capaz de vender. Entonces, bueno, de alguna manera llegamos a esta conclusión a partir de todo el ensayo, o fue la idea que quisimos nosotros mostrar a lo largo de todo el trabajo. Finalmente llegamos a la sección de referencias, que no son otra cosa más que todas las fuentes que hemos utilizado en el trabajo, que pueden ser libros, revistas, periódicos, páginas de internet, etc. Aquí está el formato que nos piden normalmente las normas APA que tenemos que utilizar. Si es un libro, tenemos que poner el apellido paterno del autor, el nombre, en este caso con una abreviatura, el año de la edición del libro, el título, en este caso del libro, tenemos que poner el lugar de la edición, 2 puntos y precisamente la editorial. Bueno, hay una forma que ustedes pueden hacerlo para que no lo tengan que hacer de forma manual. Como les había dicho, yo tengo videos de donde cómo lo pueden hacer directamente las citas desde Word en 2017 con la 6ª edición de las normas APA, y que cuando lleguen a la sección de bibliografía solamente lo hagan o lo inserten. Bueno, ahí nos va a hablar de las normas APA, pero les cuento que ya la 6ª edición ya no es la vigente, entonces mejor no le hagan caso a eso que dice de que las hacen de forma en el documento. Bueno, nosotros sabemos que nosotros podemos utilizar el modelo de citación de Prepa en línea CEP, ¿va? Bueno, aquí nos mencionaba el citar y no solamente hacer eso. O sea, la cita es muy importante porque eso, como lo habíamos platicado, valida mi postura. Vamos a dar un ejemplo, por ejemplo, con tu tema, Vanessa. Si yo me encuentro una columna escrita por Janina Gutiérrez, académica investigadora de la Universidad Católica de Maule, me lo acabo de encontrar, ¿no? Donde menciona, es necesario decir que la violencia de género no surge por decisiones individuales o características específicas o rasgos determinados, sino que responde a la mantención, así dice, de un sistema patriarcal que otorga a los hombres posiciones de privilegio ante las mujeres. Ok. Ese tema, bueno, no vamos a hablar si eso no es cierto, solo vamos a utilizarlo. Entonces, si Vanessa pone, como señala Janina Gutiérrez en su columna fulanita de tal, en el periódico tal, pone la cita, luego ya pone la referencia, ella, o sea, Vanessa tiene que explicar. Es por eso que debemos preguntarnos si la forma en la que hemos estado llevando a cabo nuestra cultura no genera un espacio de distinción entre el hombre y la mujer. Entonces, tú explicas también por lo que quieres decir, es decir, puse esa cita porque luego quiero seguir diciendo esto, ¿sale? ¿Se entiende? Lo puedo explicar otra vez, no pasa nada, ¿sí? Bueno, ahí está. Entonces, es muy importante y expliquemos las citas, que cerremos las conclusiones. Hagamos las conclusiones. En las conclusiones, como ustedes lo pudieron escuchar, es como un círculo. Tú empiezas mencionando, no sé, se me ocurre, que la contaminación reduce nuestro nivel de vida. En el nivel de vida no. Bueno, se me fue el nombre de cómo se dice, los años que duramos. No me acuerdo cómo se dice. Entonces tú planteas una pregunta, Viridiana, y propones una hipótesis, y entonces vas a desarrollar una tesis dentro de todo tu trabajo, y entonces en las conclusiones haces el cierre como de por lo tanto, y entonces haces un juego de palabras mencionando tu pregunta, y ahí es cuando tú mencionas si se demostró o no a través de tu investigación lo que tú querías decir. No le tienes que poner, me doy cuenta que se demuestra, no, sino que puedes utilizar solamente para, según tu tesis, o confirmarla o rechazarla, ¿no?
Eso es la conclusión. Eso es algo muy importante. Y como lo menciona ahí, bueno, luego seguiría las referencias. Es algo muy importante. Y mi invitación es, revisa los recursos de la semana 4, cuida el fondo, pero también la forma de tu actividad. Los invito a que sigan escribiendo con párrafos como los que habíamos mencionado, de 8 a 10 líneas de preferencia, cuidar el tipo de letra, el número de letra, el tipo de tinta. Creo que hemos recibido documentos muy limpios, entonces hay que seguir así. Evitar, revisar la nomenclatura, como nos lo dicen las especificaciones, y me siguen llegando documentos que no están ni en docs y audios que de pronto no se pueden abrir. Los invito a que sigan respetando sobre todo lo de docs, porque hubo unos que tuve que regresar. Vanessa, por cierto, vi tu mensaje, ¿eh? Tuve que regresar y entonces para yo saber qué onda. Y voy a revisar lo que me dijiste, Vanessa, me llama la atención que no te haya aparecido calificación. Así solamente te parece calificada, pero 0. ¿No tenía alguna especificación? Ok, lo reviso. Bueno, y bueno, vamos a, esto lo vemos después, nada más déjenme, me voy a la plataforma. En la plataforma nos está dando las especificaciones y nos pide que descarguemos una plantilla. Vamos a desmenuzar la plantilla. Mis argumentos finales. Elige un tema que te interese y que tenga repercusión en tu entorno. Ahí ustedes lo que van a poner es, por ejemplo, para todos los que nos están viendo, vamos a seguir el ejemplo de sus compañeras. Por ejemplo, la contaminación y los feminicidios. ¿Va? Piensa cómo el tema tiene repercusiones en un ámbito específico y a partir de ello plantea y escribe un problema de investigación. Aquí, importante, ustedes deben de decidir bajo qué ámbito quieren tratar su tema. Ustedes lo decidirán para no hacer la actividad aquí, ¿no? Entonces tienen que redactar la problemática que van a abordar, ¿va? No sería la palabra los feminicidios, como ya lo hemos hablado en otras ocasiones, sino ya una especificación del mismo problema. En 3 líneas, escribe por qué es importante investigar acerca de dicho tema. Cuando nosotros hacemos una tesis, a eso se le llama la relevancia. ¿Por qué es importante que yo investigue sobre este tema? Lo pones en 3 líneas. Escribe la hipótesis sobre lo que consideras que hallarás respecto de tu problema. Aquí, la hipótesis, por como nos plantea la pregunta, nos dan ganas de poner, pues yo creo que me voy a encontrar que hay mucha contaminación en el mundo, ¿no? Nos da como ganas la pregunta de contestar eso. Pero más bien aquí lo importante es que nosotros planteemos un supuesto. Sabemos que la hipótesis es un supuesto. Si yo hiciera una hipótesis respecto de, lo hablamos ya hace tiempo, sobre la escasez del agua en Nuevo León o en Monterrey, pondríamos que la escasez de agua en Monterrey se debe a la falta de administración y supervisión de las grandes empresas que gastan alrededor del 89% del agua que se utiliza en el estado. Esa es entonces mi hipótesis y yo buscaré demostrarla. ¿Va? Bueno, continuamos con, escribe 2 ciencias de las que se abordarán. Si yo quisiera hacerlo del agua, podría hacerlo desde la política y desde la industria, podríamos utilizarlo así como el uso que se le da industrial al agua, se me ocurre, ¿no? Y después aquí dice, describe de qué forma llevarás a cabo la investigación. Para tu respuesta, recuerda las técnicas. Bueno, aquí ya nada más, perdón, pones pues cómo vas a hacer la investigación. Describir significa explicar, ¿va? Entonces, es importante explicar, decirlo, dialogarlo. Argumenta tu postura del tema. Aquí me acuerdo mucho que hace tiempo, la vez pasada preguntamos, bueno, ¿cuál es la diferencia que existe entre postura y por qué es importante? Bueno, vamos a hablar de relevancia es esta y lo que yo pienso es mi postura, ¿va? ¿Alguna duda hasta aquí? Bien. Luego vienen los 3 argumentos. Esto significa que lo que te está proponiendo
esta plantilla es que tú en tu ensayo desarrolles 3 argumentos, es decir, 3 puntos de vista, 3 opciones, 3 ideas que sustenten lo que tú estás diciendo en tu hipótesis. Y ustedes me preguntan, si quieren tener más de 3, pues adelante tengan más de 3, no pasa nada, ¿va? Y después, muy importante, viene al menos una cuartilla, es decir, una hoja entera, escribe un ensayo. Esto tiene que ser de forma interdisciplinaria. Luego, aquí me detengo. Para todos los que nos ven. La cuartilla no vale cuartilla si en un párrafo de este vuelo ponemos el título, luego el autor, luego el tema. O sea, y hacemos un espaciote así para poner, no, pues eso no es una cuartilla, ¿no? Entonces, lo que se tiene, ahí yo sí, la verdad, soy muy observadora, y si están poniendo como todo el tema en este vuelo, no lo tomo como que tengas una cuartilla entera. Una cuartilla entera es cuando empiezas desde arriba hasta abajo el texto. Es algo importante, ¿no? Y después nos pide que grabemos un audio de máximo 2 minutos en el que expongas uno de los argumentos. ¿Cuál? Uno de estos 3, ¿sí? Uno de estos que están aquí. Y que lo defiendas. Esto significa que utilices tus técnicas discursivas para poder establecer un argumento, lo valides, expliques de dónde, uses incluso según fulanita de tal dijo tal cosa, por lo tanto yo considero, eso significa defender, no solo que nos cuentes. Es muy importante entender ese verbo que está ahí, defiéndelo. Si bien tu ensayo es la base, no queremos que nos leas tu ensayo. ¿Para qué? Ya lo tenemos escrito, ¿va? Entonces es importante que tú lo cuentes de forma natural, que te salga, que fluya. El argumento con el que más cómoda te sientas y cómodo te sientas, ese argumento es con el que tienes que trabajar tu audio. Grabas el audio, lo subes a la nube y lo pones en este recuadro. Por favor, te quiero agradecer si el recuadro lo vuelves link. ¿Por qué? Porque luego de pronto puede pasar que yo lo pego y ya que no es válido. Entonces, para que tengas mucho cuidado con eso, que pongas un enlace donde se pueda escuchar, ¿va? Otra recomendación que yo te quiero dar es que revises también la rúbrica. Ahorita nos vamos a ir con lo de los argumentos. La rúbrica, que también la puedes consultar ahí, viene aquí y te está diciendo cómo se te va a evaluar. Tienes que plantear un problema, escribir las líneas, generar una hipótesis, especificar 2 ciencias. Aquí está, ¿no? Es decir, hacer lo que toca según la plantilla. Grabar el audio, que es de 2 minutos, no más, no menos, no leas. Bueno, no más, no menos. Menos sí se puede, más no. Después tienes que saber utilizar el descargador de textos, atender las instrucciones de las citas y referencias, ya sea estilo prepa en línea, CEP o no, otro, pero sí hay que citar conforme a un modelo de citación, ¿va? Ahí lo puse en grandote para que todos veamos que sí se pide, porque de pronto me están dejando de hacer eso. Luego, organizar la información de manera coherente, esto significa redactarlo bien, sin tener faltas de ortografía y que nuestro audio sea adecuado, y después poder hacer argumentaciones, opiniones, afirmaciones, identificar la relevancia. Es decir, aquí es como el fondo, ¿no? Es decir, ok, ya lo pusiste, pero voy a evaluar cómo lo pusiste y qué fue lo que dijiste. Pensamiento crítico significa que el contenido sea adecuado. Y en la primera parte, esta significa más bien pues, que lo hayas puesto, ¿no? Acá, miren. Ahí está. Entonces hay gran diferencia. Puede ser que hayas puesto la hipótesis, pero si tu hipótesis está mal hecha, entonces te repercute en el ámbito de pensamiento crítico. ¿Va? ¿Sí se entendió eso último? Bueno. Y entonces nos vamos con la presentación, solamente para recordar que los argumentos siempre están compuestos de premisas. Por ejemplo, un argumento es: solo las personas mayores de 18 años pueden votar. María tiene 21 años, por lo tanto, María puede votar, ¿va? Es decir, que son oraciones escritas con un sentido lógico. Por ejemplo, si yo pongo, los feminicidios son una muestra de la violencia, me está ocurriendo así de rápido,
son una muestra de la violencia, de la inseguridad de un país. En México hay, fíjate, sí, los feminicidios son un ejemplo de la inseguridad de un país. Premisa 2, en México hay feminicidios, por lo tanto, México es un país inseguro. ¿Sí? Algo muy sencillo, entonces yo puedo decir, muchas personas se preguntarán si México es un país seguro o inseguro. Las encuestas proporcionadas por el gobierno federal señalan que, y no es broma, el gobierno federal dice que somos un país cada vez más seguro. Eso dice. Entonces, el gobierno federal en su reporte fulanito de tal, dado en la mañanera menganita, menciona que México cada día es un país más seguro. Entonces, pero nosotros tenemos que a partir de tal fecha los feminicidios han subido por tanto, por tanto. Por lo tanto, cuando se menciona que México es un país más seguro, se deberían de preguntar entonces dónde quedan estas encuestas. Y entonces es como una relación, ¿saben? Y lo mismo que se puede hacer con cada uno de sus temas, contaminación, el que ustedes deseen. Hasta aquí me detengo. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? ¿Ninguna? Yo sí una pregunta. Dígame. ¿Los argumentos, las premisas van a ser lo que nosotros pensemos o es basado a lo que investiguemos? Cuando tú tienes pensado algo, siempre busca sustentarlo con un argumento que busques en información. Los argumentos tú los construyes de tu propio pensamiento, pero luego tienes que tú buscar que sea válido a través de información. Cuando los escribas, tienen que ver pueden incluso fusionarse, ¿sabes? Si tú, por ejemplo, ¿qué enfoque le quieres dar a tu tema? Social. ¿Y de qué quieres hablar de la contaminación? Por ejemplo, las industrias, sí, las industrias que es lo que Las industrias que contaminan. Entonces, por ejemplo, puedes mencionar que de toda la contaminación, un argumento, ¿no? México cada día está sufriendo un impacto ambiental debido a las industrias, ya que las industrias contaminan o representan el fulanito por ciento tanto de la contaminación del país. Entonces ahí cuando tú lo digas, tienes que buscar quién lo sustente. Hasta el Greenpeace, yo qué sé, ¿no? Entonces cuando tú desarrolles ese argumento, puedes ponerlo. O incluso poner según la asociación Menganita, la Semarnat, las industrias, fíjate, ahí ya metes algo en tu argumento. Según la Semarnat, las industrias representan el 95% del contaminante del país, o del Estado de México, o de la Ciudad de México, o de Guadalajara. Es por eso que, y ya, y mientes el argumento. Sí puedes meter información, pero construyelo tu propia, ¿no? ¿Ah? ¿Vanessa, alguna duda? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, pues lo que queda pues es el cierre, invitarlos a que sigamos participando en el foro aprendiendo. Si tienen alguna duda, pueden comentármela y después los invito a revisar sus actividades para que puedan ver la retroalimentación y que puedan buscar sus espacios, su gestión de tiempo, ¿va? Por mi parte, compañeros que nos ven en asincrónico, es todo. Compañeras que estuvieron constantes en las sesiones, muchísimas gracias por darse su espacio. Sabemos que no es fácil para todos, pero bueno, chicas, compañeras, un gusto conocer sus rostros. Que tengan una buena vida. Hasta pronto. Muchas gracias. Bye. igualmente.